Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. El largo de una sala excede a su ancho en 4 metros. Si cada dimensión se aumenta en 4 metros, el área será el doble. El objetivo es hallar las dimensiones de la sala, es decir, el largo y el ancho de la sala. Como siempre, en la solución de este tipo de problemas, a las cantidades desconocidas les asignamos un símbolo. Y dicho símbolo normalmente es una letra. Por costumbre utilizamos la letra X, pero puede ser cualquier letra. En este caso, desconocemos el ancho y el largo de la sala, o el largo y el ancho de la sala. Se nos dice que el largo de la sala excede en 4 metros a su ancho. Así es que empezaremos por asignar una letra, la letra X, al ancho de la sala, X. Y si el largo de la sala excede en 4 metros a su ancho, excede quiere decir que es mayor, por lo que el largo será pues el ancho de la sala, que es X, más 4. Y tenemos por lo tanto simbolizadas las dos cantidades que desconocemos, el largo y el ancho de la sala. Aunque no es estrictamente necesario, para ilustrar de manera un poco gráfica la solución del problema, vamos a dibujar esta figura rectangular que representa la sala original. El ancho de la sala, X, el largo de la sala, X más 4. Una vez que tenemos asignado los símbolos correspondientes a las cantidades desconocidas, utilizando dichos símbolos, vamos a expresar algebraicamente cada una de las operaciones indicadas en el problema. Y se nos dice, y requerimos calcular el área de la sala. Vamos a llamarle a esta área original, y la representaremos como A1. Y esto es igual. El área de un rectángulo la obtenemos multiplicando largo por ancho, o también llamado base por altura, indistintamente. Por lo que vamos a tener que el área original, es decir, A1, es X más 4 por X. Vamos a desarrollar este producto de polinomio por monomio. X por X, X cuadrada, más X más 4 por X, 4X. Y de esta manera tenemos expresada algebraicamente el área original de la sala, a la que hemos llamado A1. Tenemos pues A1 es igual a X más 4 por X, X cuadrada más 4X. Y a continuación se nos dice que si cada dimensión se aumenta en 4 metros, cada dimensión se aumenta en 4 metros. El ancho, que era originalmente X, lo representamos como X más 4. El largo, que originalmente era X más 4, se aumenta en 4, X más 4 más 4, y esto nos da por lo tanto X más 8. De aquí que nuestra área, nuestra nueva área, la vamos a expresar como A2, y esto estará dado. Una vez más aplicamos base por altura o largo por ancho, es decir, X más 8 que multiplica a X más 4. Y vamos a desarrollar el producto de polinomio por polinomio. Y tenemos X por X, X cuadrada,
más x por 4, 4x, más 8 por x, 8x, más 8 por 4, 32. Y tenemos, por lo tanto, x cuadrada más términos semejantes, suma de 4x más 8x, 12x más 32. Por lo tanto, el área 2, el área nueva, es igual a x cuadrada más 12x más 32. Área 2 es igual a x más 8 por x más 4. Y esto nos da, por lo tanto, x cuadrada más 12x más 32. Y tenemos, por lo tanto, expresadas ambas áreas. La relación, según el problema, que existe entre estas dos áreas es que el área 2, es decir, el área nueva, es el doble del área original. De ahí que esto lo expresaremos como A2 es igual a 2 veces A1. Doble, recordemos que es 2 veces, o multiplicar por 2. Si ahora esta ecuación A2 igual a 2 A1 la expresamos en función de las expresiones algebraicas que tenemos para cada una de las áreas, esto nos quedaría, por lo tanto, x cuadrada más 12x más 32 es igual a 2 veces el área 1, x cuadrada más 4x. Es decir, el área 2, que es x cuadrada más 2x más 32, que es el doble del área 1, el área original, es entonces x cuadrada más 2x más 32 igual a 2 por el área original, que es x cuadrada más 4x. Vamos a desarrollar el producto que tenemos en el segundo miembro y tenemos, por lo tanto, x cuadrada más 12x más 32 igual 2 por x cuadrada, 2x cuadrada, más 2 por 4x, 8x. A continuación, hemos llegado a una ecuación de segundo grado, o ecuación cuadrática. Vamos a expresarla en su forma natural para resolverla y encontrar el valor de la x. Y esta consiste en colocar todos los términos en uno de los dos miembros e igualar con 0. Vamos a transponer. Tenemos 2x cuadrada más 8x. Transponemos x cuadrada más 2x más 32 hacia el segundo miembro y por lo tanto los transponemos todos estos términos restando. Y esto igualamos con 0. 2x cuadrada más 8x menos x cuadrada menos 12x menos 32 igual a 0. A continuación vamos a reducir términos semejantes. 2x cuadrada menos x cuadrada, esto es igual a x cuadrada, más 8x menos 12x menos 4x menos 32 igual a 0. Y hemos llegado, ahora sí, a la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado, en la forma estrictamente necesaria para resolverla y encontrar el valor de x. O más bien dicho, los valores de x, ya que recordemos que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces, dos soluciones, también llamados dos ceros. Y, como sabemos, podemos resolver esta ecuación de dos formas, ya sea por factorización o bien aplicando la fórmula general. Siempre, como lo hemos visto, es más sencillo y más rápido por factorización. Puesto que tenemos un trinomio cuadrado imperfecto, vamos a factorizarlo. Factorizamos extrayendo la raíz cuadrada del término cuadrático, raíz cuadrada de x cuadrada es x, y obtenemos el primer término de ambos factores, x. A continuación, buscamos dos números que multiplicados nos den menos 32 y sumados menos 4. Y esos dos números son menos 8 y más 4. Y ya que menos por más menos, 8 por 4, 32. Y menos 8 más 4, menos 4.
Y a continuación, para encontrar los valores de x, vamos a igualar cada uno de estos factores con 0. Tenemos, por lo tanto, x menos 8 igual a 0. X, por lo tanto, es igual a 8. Y hemos llegado, por lo tanto, a la primera solución de esta ecuación de segundo grado. La segunda solución es x más 4 igual a 0. Transponemos y nos queda, por lo tanto, x igual a menos 4. Estas dos raíces, estas dos soluciones, son correctas para esta ecuación. Teóricamente, son raíces correctas, pero en la práctica es evidente que la solución x igual a menos 4 la tenemos que desechar. ¿Por qué razón? Porque es una cantidad negativa y la estamos aplicando a una dimensión. No podemos hablar de un ancho de menos 4 metros. Por lo que esta solución la desechamos y nos quedamos exclusivamente con x igual a 8. Por lo que podemos decir que el ancho original de la sala es igual a 8 metros. Por lo que su largo será 8 más 4 igual a 12. Vamos a ver si hemos llegado a la solución. Vamos a ver si en efecto esta solución cumple con las condiciones dadas. Con lo que comprobaremos que nuestra solución es correcta o, de lo contrario, que es lo que estuviera mal. Vamos a ver. Tenemos que x, el ancho, es igual a 8 metros. Eso es lo que obtuvimos. Por lo que el largo es 8 más 4 metros, 12 metros. Área, 12 metros por 8 metros. Y esto nos da 96 metros cuadrados. Bien, ese es, por lo tanto, el área original. Las dimensiones originales, ancho 8 metros, largo 12 metros. Área, 96 metros cuadrados. A continuación, si agregamos 4 a cada dimensión, es decir, 8 más 4, esto nos da, por lo tanto, 12 metros. Significa que las nuevas dimensiones de la sala son ancho 12 metros, largo, por lo tanto, sería 8 más 8, es decir, el valor del ancho 8 más los 8 metros, esto es igual a 16 metros. Y tenemos, por lo tanto, que ahora las dimensiones de la sala son 12 metros y 16 metros. Su área sería 16 metros por 12 metros y esto nos da 192 metros cuadrados. 16 por 12, 192. Y la relación que hay entre 96 y 192 es que en efecto 192 es el doble que 96. De ahí pues que concluimos que nuestra solución es correcta. El ancho original de la sala es 8 metros y su largo es 12 metros. Y esa es la solución del problema descrito. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Si nuestro material te resulta útil, suscríbete a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Hasta la próxima.